Blackwood House presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya saben, a partir de esta temporada arrancamos con algo que nos vuela la cabeza a lo largo de la semana. Y John, me topé con algo que efectivamente me dejó cuestionándome un montón de cosas sobre las posibilidades que esto representa. Y es que resulta que el fenómeno de shrinking, que ya lo habíamos visto en la shrinkflation, que era cómo las marcas están reduciendo el gramaje de los productos y vendiéndolos al mismo precio, pues ese mismo fenómeno que es de reducirse, adelgazarse o volviéndose mucho más estrecho, está ocurriendo en las familias. ¿A qué me refiero? En una nota que leí del País escrita por Miguel Ángel Criado, menciona algo que en serio me dejó estremecida. Y dice así: una niña nacida en 2024 apenas tendrá hermanos o primos. Al mismo tiempo, las familias se están volviendo más verticales, por lo que conocerá a sus abuelos e incluso bisabuelos, pero cuando tenga 35 años, su red de parentesco será la más pequeña de los tiempos modernos y cuando fallezca a una edad muy avanzada, probablemente morirá solo o sola. Esto me estremeció porque dije, claro, las personas que están naciendo ahorita o que estén naciendo en este año, efectivamente yo ya empecé a ver ese fenómeno donde volteas a tu alrededor y ya casi no tienen hermanos o primos. Por ejemplo, a mí no me está pasando, pero a la generación que sigue después de mí, en mi familia, le está pasando eso. O sea, y creo que en tu caso, John, también con tu hermana está pasando igual. O sea, no va a tener tantos primos y esto pues me deja impactada porque digo, bueno, a ver, aquí hay muchos temas que desentrañar. Por un lado, la longevidad, pero también el estilo de vida que representa que cada vez estemos teniendo en algunos lugares menos hijos y por otro lado también como de cómo te desenvuelves en un ambiente donde te crías prácticamente solo o sola. Justo de estos temas hablábamos en el Magazine Review que se publicó esta semana. Por cierto, Magazine Review está disponible para los suscriptores de Patreon. Y en la portada de la revista de enero 2024 de Bloomberg Business Week justo habla sobre la longevidad. Y nos plantea un escenario sobre qué está pasando, qué proyectos están, cómo la vida se está extendiendo y cómo en particular todos estos reyes tecnológicos de Silicon Valley están todos invirtiendo, o sea, metiendo mucho dinero, muchos millones de dólares en la investigación sobre ampliar la vida humana. Lo cual tú y yo, Fer, hemos hablado decenas de veces fuera de micrófono y algunos dentro de micrófono, donde, oye, ¿realmente quieres vivir otros 10 años más, otros 20 años más, otros 50 años más? O sea, imagínate que la edad promedio de un ser humano termina siendo 110 años, 200 años. O sea, o simplemente no morir. Y esa idea la pongo en la mesa. Puede que esta generación, Fer, o sea, justo ahora, mientras estamos hablando, haya nacido ya o esté naciendo el primer bebé que no va a morir. Y es una pregunta fuerte. Es como, espera, ¿estás hablando que todo en la humanidad? No, estoy hablando que puede que sea el primero de su tipo en experimentar una vida eterna. Y una vida eterna no solamente biológica. Imagínate que logramos nosotros decodificar digitalmente el alma de la humanidad. Y entonces puedes transferirte a escenarios digitales, a temas digitales, a avatares, a este mundo digital que se está construyendo. Y ese niño, ese bebé, no morir jamás a menos que él quiera ser apagado. Esos son planteamientos interesantes. Pero en lo que llegamos a ese lugar, me quedo con algo que se está haciendo ahora en el Alcor Life Extension Foundation, que es una fundación que hasta el día de hoy ya sometió a 200 seres humanos, y hablo seres humanos / cuerpos humanos, a una fase de criogenización 180 grados, 196 grados bajo cero. Es el punto donde tienen estos cuerpos, estos 200 seres humanos, esperando a ser despertados en otro momento de la vida, tratando de ellos amplificar su experiencia de vida y tratando de demostrar que la humanidad puede dominar la tecnología en esos sentidos. Inclusive, Fer, no solamente están congelando el cuerpo entero, que cuesta $200,000 el congelarte, sino que también puede ser exclusivamente tu cabeza. O sea, no solamente el cuerpo, es como no te alcanzó para el cuerpo entero,
puedes solamente congelar con $80,000 tu cabeza para conservar y esperando que la tecnología avance a un nivel donde baste tu cabeza para volverte a revivir, reanimar y colocarte en otro cuerpo distinto, tal vez artificial, pero que tú sigas siendo tú. Esto es una locura y son de las cosas que justamente está planteando esta no horizontalidad, sino esta verticalidad en la línea del tiempo de las edades. Pero ¿sabes qué? Es muy interesante este fenómeno porque además de hablar, por supuesto, de lo que estás comentando, la criogenización. Eso. Y la vida eterna o vivir para siempre. O sea, a mí, regresando al tema familiar, sí me impacta cómo incluso en el artículo lo menciona. O sea, la cantidad de miembros que tenían en 1950, por ejemplo, las familias en ciertas regiones era 82 personas. O sea, claro, entre hermanos, primos, hijos, nietos, sobrinas, sobrinos, ¿no? Y ahora se estima que va a ser solamente de 24 miembros. Entonces es demasiado cómo se está adelgazando, como bien lo mencionas, pero además como en otras partes, porque esto obviamente no está pasando ni de la misma manera ni en el mismo, digamos que ritmo en todas partes del mundo. Mientras tenemos eso, también estamos teniendo o preservando en Latinoamérica sobre todo, pues estos embarazos adolescentes, ¿no? Que no significa que por eso vaya a haber más o menos familia, simplemente nos dan señales de cómo, pese a que en unas cosas parece que avanzamos un montón, en otras sigue siendo pues un problema el tema de los embarazos adolescentes, y esto además va a agudizar que haya más espacio intergeneracional, es decir, que las diferencias de edades dentro de la familia sean cada vez más amplias. O sea, tú a lo mejor tenías primos de tu edad o familiares que más o menos eran de tu edad. Ahora con este fenómeno lo que va a pasar es que tu familiar más cercano te va a llevar 10 años o incluso hasta 20 años, ¿no? Exacto. Y también lo ves en la escena productiva. Por ejemplo, la foto que tenemos el día de hoy es que tenemos a baby boomers dirigiendo compañías y luego para abajo interactuando con otras generaciones, generación Z, generación Y, generación X, generación millennial. O sea, son 4 o 5 generaciones y luego vienen las nuevas, los alfas. Entonces vamos a llegar en algún punto en los siguientes 10 años de donde vamos a tener 5 o 6 generaciones interactuando en el mismo lugar de trabajo. A eso se refiere esa verticalidad, ¿no? Antes solamente había 1 o 2 generaciones, pero ahora vamos a tener 4 o 5 o 6 generaciones conviviendo y ampliando la vida. Evidentemente, Fer, cuando hacen la pregunta de si quieres vivir más, hoy para mí es no. De hecho, biológicamente un ser humano debería no vivir más allá de los 40 y tantos años. Para eso está diseñado. ¿Hemos amplificado la calidad de vida? No lo sé. Pero sí hemos amplificado la cantidad de años que esperas vivir a través de la medicina, a través de la ciencia. Y esto evidentemente como orden sistémico le gusta mucho al sistema porque así sigues pagando más impuestos, así sigues abriendo nuevas industrias, cuando envejeces sigues comprando productos de la vejez. Y sobre todo, perdón que te interrumpa, se está extendiendo o se está proponiendo extender la edad de retiro, ¿no? Porque si vas a vivir más, pues ya no te retiras a los 60, te retiras a los 80, porque 20 años puedes seguir siendo productivo. Y con el contexto económico, político, social que hay, o sea, literal, sigues trabajando hasta el último día de tu vida, ¿no? Aquí la pregunta fuerte que pongo en la mesa es que, ok, ciertamente se está invirtiendo mucho dinero en tratar que la vida se extienda, la vida de los seres humanos, como si fuéramos el animal más valioso del planeta, pero la pregunta que dejo es, pues nuestras casas, Fer, no están preparadas, las ciudades no están preparadas, los países financieramente no están preparados, las instituciones no están preparadas y la sociedad desecha hoy a sus ancianos. Cuando esta sociedad se vuelva anciana, ¿qué va a suceder? Y este shift lo vamos a vivir tú y yo. Tú y yo va a ser la generación con mayor número de ancianos de la historia y de ahí para adelante. Sí. Y ese shift, esa sociedad anciana, ese cambio va a ser el cambio más grande de la historia en términos sociales en esa edad. Y seguramente van a nacer una cantidad de nuevos problemas, nuevas startups de la vejez, de la longevidad, sí, que vamos a ver ahí. Entonces, toc, está tocando a la puerta un elefante diciendo, oigan, tú y yo vamos a envejecer, tú y yo, la ciencia quiere hacerte más viejo y tú y yo sabemos que las siguientes generaciones van a vivir más. Aquí la pregunta es, ¿con qué calidad? ¿Con qué servicios?
con qué modelo, y estos son los temas a resolver, además de todos los que se siguen acumulando en el día a día, pero es una oportunidad interesante, porque esto no lo va a parar nadie, Fer. Sí, a mí solo me resta agregar que como todas las cosas se van distribuyendo de una manera totalmente distinta, ¿no? Hay algunos países que incluso ya están enfrentando esto. Por ejemplo, Japón le está pagando a los jóvenes para que se vayan a vivir a lugares donde solo ya hay viejos. Les está pagando también para movilidad de una ciudad a otra, porque como que falta mano de obra joven, entonces les pagan para que se trasladen a otros lugares. Hay intercambios para que tú, a cambio de cuidar a una persona mayor, pues recibas dinero. Es decir, ya hay países que se están enfrentando a ese dilema por sus políticas que tuvieron anteriormente. Y a mí me parece muy interesante y alrededor de esto pues también pongo en la mesa cómo juegan la legislación alrededor del aborto, o sea, porque todo está interrelacionado, ¿no? El que tú traigas más personas al mundo bajo ciertas condiciones, que sea una decisión tuya o que no, o que sea una decisión del Estado. Es decir, aquí juega no solamente la longevidad y las familias, sino otros temas que como todo se interrelacionan y hacen mucho más complejo poder observar los retos demográficos a los cuales nos vamos a enfrentar. En esta edición de Creative Talks Podcast, el Foro Económico Mundial ha publicado su informe sobre riesgos globales 2024. Tomamos este reporte y lo contrastamos con el reporte del Parlamento Europeo que publica 10 temas a observar para 2024. Escuchamos por primera vez contenido de la plataforma Audible y analizamos Mujeres de Fuego, la historia de la resistencia de una comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, que se propuso detener la tala ilegal de sus bosques y terminó expulsando al gobierno, al narco, la policía y los partidos políticos de su comunidad. Vimos la serie de ciencia ficción Depths y la analizamos profundamente. Les traemos un sistema creativo que hemos estado implementando, depurando y mejorando en los últimos 3 años en Blackbot y lo detallamos para que puedas utilizarlo. Y la última llamada para asistir a Creativity and Beers en la Ciudad de México y les tenemos lista la forma de obtener un ticket para el FBS 2024 Powered by 3M y será este 28 y 29 de febrero en el Centro de Cultura Digital. Bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcasts, música, películas, documentales. Media en Creative Talks Podcast. John, hay un contenido que me rehusaba a ver antes. Digo, pudimos haberlo visto con una VPN y hacer todo, pero yo quería que llegara a una plataforma para poderla ver y disfrutar sin estar haciendo trucos y maromas, y es la serie Depths. ¿La razón? Primero porque pues está creada por Alex Garland, que desde mi perspectiva es garantía en cuanto a los techno-thrillers y todo el tema de ciencia ficción se refiere. Ya lo habíamos visto con Ex Machina, ¿no? Y con todo lo que él ha hecho, la verdad creo que es un Aniquilación, trabajo... Fer, ¿te acuerdas? Sí, es un trabajo impecable en muchos sentidos. Soberbio, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo, creo que lo logra muy bien, sobre todo el planteamiento que se sale de lo que siempre hablamos acá, ¿no? Como de los cánones de esto debe ser la ciencia ficción y siempre nos propone cosas nuevas que explorar. Bueno, es una serie del 2020, pero que recientemente llegó a la plataforma de Star Plus. Originalmente se creó para FX en Hulu y por fin llega y por fin la disfrutamos a sentarnos a verla. Casi lo logramos creo en un día y cachito, ¿no? O sea, como que le entramos de lleno. Y es una la vimos completa, así, pero al otro día en la mañana vimos el último capítulo en la cama y fue como... Fue el fin de semana y fue increíble. Es una serie que plantea, y de hecho desde su nombre pues lo sospechas, un área de desarrollo de una compañía tecnológica que nadie sabe a ciencia cierta qué se hace ahí y a qué se dedican. Pues yo logro intuir que es una compañía de inteligencia artificial ya en una fase bastante consolidada y evolucionada de la industria. O sea, me refiero que nadie sabe, no que tú como espectador no lo sepas. Me refiero en el mundo, en la serie, nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedica. Y en realidad, ya cuando descubres, no es una de inteligencia artificial, sino de computación cuántica. Así es.
en donde obviamente al tener el dominio sobre la computación cuántica, tienes el dominio de los datos y de toda, o sea, literal, todos los datos que existen en el mundo. Y eso te permite no solamente administrarlo y gestionarlo, sino crear modelos de análisis predictivo a tal nivel que ya puedes predecir eso, el futuro, porque tienes todos los datos y de acuerdo a sus visiones de las personas que pertenecen a esta empresa, pues todo es computable. Por lo tanto, al ser computable, el comportamiento humano y todo lo que hace no es bajo su propio criterio o su elección o su libre albedrío, sino más bien es el resultado de una serie de datos que son tan predecibles que tú puedes determinar, porque esta teoría, por supuesto, es totalmente determinista, qué es lo que va a hacer un ser humano, cómo se va a comportar, qué palabras va a decir, e incluso las decisiones que piensa que está tomando en realidad son resultado de una serie de eventos que lo van a llevar sí o sí a determinado destino. Y eso es brutal porque la serie plantea que dependiendo de la línea del tiempo, y en la línea del tiempo poniendo que ahora es esta línea del tiempo, todo ya está escrito. Y que realmente ningún ser humano tiene free will, libre albedrío. Y que realmente todo ya está escrito, porque todo se puede computar y con esos datos puedes saber el siguiente movimiento de algo, de una persona, de un acontecimiento. Y es brutal porque toda la serie, y no queremos decir nada que te vaya a afectar la historia, se trata de filosóficamente explorar el dominio del tiempo y el dominio de ese libre albedrío, sí o no. Albedrío, no albedrío. Pero bueno, creo que lo interesante sí es eso, pero que en el fondo lo que subyace toda esta historia, que eso es lo que me encanta, está justificada por algo que es intrínsecamente humano y es el amor por algo o por alguien. No voy a decir más para no hacerles spoiler, pero en el fondo no importa que se tiene ese nivel de computación o de cómputo, no importa que tengas todos los datos y puedas ir a la historia, viajar al momento en el que, en el caso de que esto sea real, Jesucristo fue crucificado y escuchar las conversaciones de lo que dijo o ver eventos, no sé, a Cleopatra. O sea, puedes viajar a cualquier parte y escuchar de viva voz lo que la gente dijo o hizo en los hechos históricos, pero en lugar de hacer todo eso, decides apostar todo por una cosa que juega a tu favor desde el punto de vista emocional, sentimental. Y que eso es lo que a mí me encanta de la historia, ¿no? Porque al final aterriza en algo que dices, claro, perfectamente podría pasar. Y no voy a decir más, es que sí, no quiero revelar, pero al final del día, este juego de la palabra DEPS, pues también hace alusión a que la V en algún momento se leía como U, ¿no? Entonces se transforma DEPS como Deus, haciendo alusión que también quien tiene el control de esto pues juega un rol como si fuese el dios del sistema, que puede hacer prácticamente lo que quiera con ese desarrollo. Y también creo que es un poco una crítica a cómo hoy en día los líderes tecnológicos se creen dioses, ¿no? O quieren jugar a ser dios al manipular, al transformar, al no sé, que su tecnología es capaz de cambiarlo todo. Entonces, híjole, hay muchas formas de cómo leerlo esto, o al menos cómo lo leo yo, pero básicamente hay dos puntos ahí, ¿no? El máximo nivel de tecnología que nunca hemos visto hasta ese momento, contra emociones y engaños, mentiras que pertenecen a lo intrínsecamente humano. Sí, al orden de lo humano. Yo creo que Alex Garland siempre ha tenido esta obsesión de explorar el transhumanismo, y esta es una manera muy profunda y tecnológica de explorarlo, más allá de lo que hemos visto en Ex Machina cuando desarrolla la IA y pone un robot y lo pone en contraste contra un humano, ¿no? Aquí el transhumanismo es humanismo, o sea, está partiendo de que esta compañía tecnológica ya es un neo plus ultra de su momento. O sea, imagínense la fusión de OpenAI más Google más Facebook o Meta, todo en una, e inclusive tiene una influencia política tal que inclusive los políticos no saben ni cómo regularla, ¿no? Sobre todo en esta fase de DEPS, que es como la división de la compañía donde DEPS es igual a desarrollo
o Fer ya les contó la otra mitad, Debs es igual a Dios, ¿no? Esa parte de desarrollo que ellos ni saben y que de alguna manera están presionando para decir, oye, eso que estás logrando, deberíamos como de usarlo. ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Es que ni saben qué haces. Ajá. Y eso que estás haciendo, porque lo suponen, que sea un arma para este país. O sea, era como un tema de sigue siendo Norteamérica el lugar. Sin embargo, esta exploración, esta obsesión que les decía de Alex por el transhumanismo y ver cómo la tecnología impacta al comportamiento del ser humano e inclusive en formas que ni siquiera nos hemos cuestionado, pero él sí, nos llevan a conclusiones muy interesantes, Fer. Por ejemplo, la primera, este ser humano, el dueño de la compañía, es un señor que es el hombre más rico del planeta en ese momento. O sea, lo ponen como la figura que más poder económico tiene, pero vive en una pequeñita casita que era donde vivía antes, ¿no? Donde tenía su familia ya no está, lo vas a conocer a lo largo de la serie, qué fue lo que sucedió. Y la motivación de todo este proyecto, Fer, ya no es el dominio tecnológico, ya no es la superioridad intelectual, ya no es el tener dinero en el banco. Sigue siendo una motivación humana, como bien lo estabas planteando ahora. Sigue siendo el necesito tener esto en mi vida humanamente. Y esa cosa que realmente está persiguiendo, tratar de volver a encontrar, replicar, revivir, esa cosa humana que lo hace hacer lo que hace todos los días, se convierte en el motivador más importante. Y creo que al final del día, cuando haces este análisis de quién está hoy desarrollando la tecnología, y vaya que Alex es crítico, hay frases muy puntuales como lo que tú acabas de señalar, y lo hice 3 o 4 veces, de estos directores o dueños de tecnología se creen dioses, ¿no? Es una crítica puntual al sistema tecnológico que tenemos el día de hoy, al sistema que le da vida, porque habla de los creadores, habla de la gente que trabaja para ellos, ¿no? Habla de los desarrolladores, los diseñadores, los UX, los de AI, cuál es la ética detrás de una compañía de estas. Y al final las consecuencias de no tener claro ni siquiera un marco teórico moral de qué estás haciendo y hacia dónde va. Esto es increíble. Creo que Debs filosóficamente ha sido el contenido de ciencia ficción que más me ha hecho reflexionar en los últimos 10 años. O sea, lo comparaba con The Matrix. Ese momento donde está el programador con todas las pantallas, ¿no? Hubo un momento muy Matrix en ese lugar. Y sinceramente a mí no me despegó ni un segundo nada. O sea, me volví igual de obsesivo por entender hacia dónde iba la serie, qué nos estaba tratando de decir, qué estaba tratando de cuestionar, y me parece una de las series más importantes que he visto jamás. Tenemos unas palabras de Alex Garland que habla justamente de este proyecto. It's sort of based around this new form of computing that's in the process of arriving, which is quantum computing, which allows for kind of staggering amounts of processing power, and that combined with very, very big data. It was trying to get my head around ideas to do with determinism, which is an area of philosophy that stems from science in a way, and quantum mechanics, which is the sort of underlying state of everything. It's like a very, very good account, it seems, of how everything functions. I try to get engaged in sort of when it goes into philosophical questions, they're philosophical questions that flow directly from science. It's the less sort of vague, esoteric end of philosophy and the more sort of concrete end, which is like, well, if you don't have free will, are you responsible? Can you do anything bad? Like, where does morality sit in that scale? That kind of thing. I read about science or history or whatever it happens to be, and at a certain point I feel like, okay, I've sort of got my head around this principle. And at the point I feel I understand it, that's when the story arrives. The basic principle in terms of the sort of overall aesthetic of the show was that it was taking place in our world. So sticking a camera on San Francisco, that would be the same San Francisco that you know. It's not like people have flying cars or teleportation devices. It's our world right here and now. At the other end of the scale, away from that kind of gritty reality, you've got this quantum computer lab which is doing some
very strange, intense work. The idea was the closer we got to the scientific heart of the story, the more magical and displaced and mysterious the imagery got. I think we live in a world which is partially dominated by the power of quite a small group of very, very, very big tech companies. In your country, after your revolution, you put in place a very brilliantly constructed set of checks and balances, which were, in a way, designed to avoid monarchies. In some respects, these tech companies are like monarchies, and they don't have the same sets of checks and balances. There are areas within the corporations that are doing things that are extraordinarily ambitious, and if they were to be achieved, would be not just life-changing, but paradigm-changing. It's not that I mind the power existing. What I mind is the lack of regulation, because unchecked power typically causes big problems. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Este año nos decidimos, junto con nuestros amigos Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, unirnos para tener una suscripción a Audible, que es esta plataforma de Amazon donde puedes acceder a libros audibles, contenido exclusivo y otras cosas. La verdad es que no estoy tan contenta porque se me hace medio truculenta su membresía, porque además de pagar la membresía tienes que comprar créditos para comprar libros que cuestan lo mismo que el libro físico, pero eso no es de lo que quiero hablar ahorita. Parte del catálogo de contenidos que tiene, hay contenido exclusivo, contenido que está diseñado solamente para la plataforma, no lo vas a poder encontrar en otro lugar. Bueno, al menos no lícitamente. Entonces, explorando, me encontré un contenido que llamó inmediatamente mi atención por varias razones. Primero, porque está narrado por Natalia Lafourcade, lo cual me encanta su voz, su entonación, su ritmo, como que es una voz que me tranquiliza un montón. Y además muy fan de su trabajo el último año y medio. Sí, muy bien. Bueno, yo siempre he sido su fan, entonces me encanta lo que hace. Y por otro lado, por la temática y el nombre es muy poderoso. El contenido del que estoy hablando se llama Mujeres de Fuego y es el contenido más fuerte que he escuchado, la historia más fuerte de que me he enterado o que ha ocurrido en este país. No en términos de su magnitud, porque al final del día ocurre en una localidad muy puntual, pero sí en términos de la profundidad y de las consecuencias que eso tomó. ¿De qué trata la historia? La historia nos narra todos los eventos de resistencia de una comunidad purépecha en Cherán, Michoacán. ¿Ok? Para quienes estén en otros países, Michoacán es uno de nuestros estados que más ha sufrido pues todas las complicaciones de la violencia, del crimen organizado y del narcotráfico, y pues es una de las ciudades que más estragos tuvo en su momento, sigue teniendo, pero fue una de las zonas más afectadas y sigue siendo ahora, por ejemplo, con el aguacate, y hay muchas historias que desafortunadamente se han gestado ahí que tienen que ver con el narcotráfico. Pues esta historia nos cuenta cómo un grupo de mujeres pues valientes, por decirlo menos, se propuso detener, por un lado, la tala ilegal de sus bosques y por otro lado, detener la violencia que estaban viviendo, las desapariciones que estaban teniendo y todo lo que alrededor se estaba gestando por culpa de estos llamados talamontes, que eran miembros de los crímenes o del crimen organizado que iban a este lugar a talar el bosque y de una manera no solamente extractivista de ir y tomar el recurso, sino ya de una forma que era dañina en todos los aspectos, en el social, en el psicológico, en el cultural, en las raíces de este lugar. Y este grupo de mujeres un día se hartaron, se cansaron y decidieron, sin armas, levantarse en contra de este crimen organizado. Es una historia que a mí como mujer, híjole, cada episodio yo terminaba con
no solamente con ganas de llorar, sino con el corazón apachurrado de decir, guau, la valentía que podemos llegar a tener cuando ya no nos queda de otra y cuando ya vemos que no hay alternativa. Para ser rápida, en esta historia lo que ocurrió es que Cherán pues está rodeada de bosque y tiene, al ser una comunidad indígena purépecha, pues tiene todos los usos y costumbres de una comunidad indígena, ha perpetuado este sistema en todos los aspectos. Y pues viven del bosque, porque no solamente ven al bosque como un recurso, sino como parte integral de su cultura, de sus creencias, como si fuera un hermano más, como ellos ven a los árboles como hermanos, al fuego lo ven como el abuelo, ¿no? O sea, es decir, tienen toda una cosmovisión pues totalmente distinta a la que quizás el resto de personas que no somos indígenas propiamente. Entonces, llegó un momento en que llegó el crimen organizado, comenzaron a talar los bosques porque eso les ayudaba a construir cosas pues para su organización criminal, y llegó a tal punto que amenazaron con que en el momento que se acabaran los árboles, porque ya no había más que talar, pues iban a seguir las mujeres, ¿no? Y los animales, y iban prácticamente a acabar con todo lo que había en ese lugar. Lo hicieron durante muchos años, a tal grado que llegaron al 80% del bosque talado, y esto fue algo que devastó a la comunidad, devastó a los ancianos de la comunidad, quienes son en muchos sentidos los tomadores de decisiones, o lo eran en ese momento. Y pues nadie tenía el valor de hacer nada, porque quienes se habían atrevido pues habían sido asesinados. Entonces llega un punto en esta tensión, en esta crisis, que las mujeres un día en la madrugada, hartas de esto, se despiertan, se levantan y dicen ya no más, y se unen en grupo sin ningún arma encima y provocan una resistencia, y que la escena que te describen es aterradora al mismo tiempo que valiente, al mismo tiempo, o sea, te hace sentir ese hartazgo, ¿no? Ese cansancio, no sé, es muy poderoso la forma en la que lo narran, porque además me encanta que hayan dejado que las personas que lo vivieron lo contaran. O sea, no, si bien Natalia Lafourcade va dirigiendo la narrativa, no es que ella cuente la historia, la cuentan quienes la vivieron, y es aterrador, insisto, pero al final de todo este terror viene lo poderoso que para mí, como una persona que estudia y se dedica a este tema de los futuros, para mí es un gran ejemplo de futuros alternativos, de que el futuro no es lo que nos quieren hacer creer, que no existe, o más bien que sí existe un futuro sin violencia, que sí se puede lograr un futuro sin violencia, que sí se puede extirpar este cáncer de la sociedad, siempre y cuando entendamos que el poder lo tiene la comunidad. Y creo que para mí esto es súper poderoso, porque no voy a decir que fue fácil. Les costó vidas, les costó miedo, les costó desvelos, casi les cuesta la vida, pero al final lograron emanciparse. Es una de las pocas comunidades indígenas en el mundo que ha logrado hacer esto. Se emancipó del gobierno, es decir, se rige bajo sus propios usos y costumbres, aunque no perdió sus derechos por ser habitante de este país, pero se emancipó del gobierno, extirparon este mal, expulsaron al narcotráfico de su lugar. Hoy siguen en vigía, esto pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Esto es como una vigía permanente, y además como sociedad, como grupo indígena, evolucionaron, crearon un nuevo sistema de autogobernanza en el que siguen respetando a los ancianos de la localidad, pero en el que me alegra mucho que ya se están involucrando las juventudes, y sobre todo las mujeres están comenzando a tener una voz que antes no tenían. Tristemente, a raíz de todos estos hechos, pero aquí me lleva a reflexionar cómo la reacción también es una forma de anticipación. Quiero decir, estuvieron pasando cosas terribles que les tuvieron que orillar a reaccionar de ciertas maneras inimaginables para muchos de nosotros, pero no solo se quedaron en, bueno, ya resolvimos el problema, volvamos a lo de siempre, sino que tomaron las riendas de sus futuros, del futuro de la comunidad, del futuro de su vida, del futuro de las siguientes generaciones, e hicieron algo al respecto y crearon este sistema de gobernanza, de autogobernanza,
que para mí representa un futuro alternativo. No es un gobierno de derecha o de izquierda, es un autogobierno. Regresarle el poder al pueblo es la verdadera política, porque de ahí nació, ¿no? El poder del pueblo. Y me parece brutal lo que lograron, me conmueve, no sé, me hace tener una gama de emociones y sentimientos que no sé cómo describir. Y me empodera al mismo tiempo, porque en serio me hace creer que otro futuro es posible. Cuando hablaste de todo esto, Fer, y me dijiste, por favor, escúchalo, yo también me lo puse a escuchar. No es una historia ficción, esto es un documental sonoro, que le da, como dices, Fer, le da voz a las personas que lo vivieron. Y ellas no hablan de una persona, hablan de todas y de todos los que fueron parte. El evento o este acontecimiento ocurrió el 15 de abril de 2011. Ese día fue el día que se levantaron, después de que sus bosques tenían más del 80% de destrucción. Imagínate tu lugar, 80% destruido. O sea, en términos de cultura humana vemos esto cuando cae una bomba, ¿no? En una guerra. Imagínense ellos, solo que no había bombas, eran humanos talando y matando a sus hermanos árboles y al medio ambiente. Y decidieron, como dices, Fer, diseñar una alternativa colectiva. Una en donde ellos se organizan, una donde ellos se protegen, una donde ellos crean su economía, crean su propio sistema para regirse. Y el día de hoy han logrado hacerse a un lado de todo lo que estaba pasando, incluido el gobierno de este país, que en lugar de ayudar y proteger, era cómplice de todo esto. Me parece fundamental para alguien que no ha escuchado o no ha entrado en una plataforma como Audible o Audible, de la forma correcta, perdón por la pronunciación. Te das cuenta que hay proyectos de este estilo que vale mucho la pena, y también poner en la mesa que este tipo de proyectos viene de otras plataformas de contenido, como La Corriente de Golfo Podcast, en donde hay personas como Gael García Bernal, Diego Luna, que son dos personas que han estado en el mundo del cine y que han estado ahí creando circuitos de cine independiente, documentales, etcétera, y ahora están metidos en esta creación, en estas narrativas sonoras, lo cual me parece muchísimo, y más porque tú y yo somos fans del audio y de las historias contadas en audio, y creo que sin duda es un ejercicio periodístico, documental, narrativo, que te lleva a revivir, a entender, y sobre todo en el último capítulo, con esperanza, afrontar que hay mucho que hacer, y como tú dices, desde la vía de la no violencia, ¿no? Y es una locura frente a un mundo donde pareciera que esa ya no es una opción, y si bien es algo que ocurrió hace 10 años, un poquito más, sigue estando vigente, y más cuando nadie la conoce, y es vía este tipo de ejercicios donde puedes documentar y entender esa posibilidad. A mí me encanta. Fer, tenemos la voz de Natalia Lafourcade hablando de este proyecto, así que los dejamos con este audio. Me gusta ser esa voz que puede acompañarlas, que puede aprender también de su historia, de estas mujeres, que puede encontrar esa valentía, esa fuerza como para defender algo que amas, algo de lo que vives, de lo que formas parte, pero que aparte la forma en la que ellas lo hicieron no fue con violencia, y es algo muy esperanzador también de ver. Es un ejemplo. La posibilidad de conectar la realidad de que en el mundo todas las historias están conectadas, ¿no? Siempre va a haber algo que hagamos que va a afectar a alguien más en otro lugar, y va a haber algo que hace otra persona y afecta hasta en los lugares que menos te imaginas. Entonces a veces vas por la vida sin saber que existen historias como estas, y esto sucede en muchos lugares de México, y esto sucede en muchos lugares del mundo también. Hay que ser conscientes de que el cambio comienza en nosotros poderlo ver, en nosotros poder ser conscientes, en nosotros saber que existen estas historias. Me gusta mucho ver el respeto que toda esta comunidad le tienen a la tierra, a la naturaleza. Escucharlas hablar acerca de cómo un árbol les da tanta vida, de cómo la medicina tradicional los puede sacar adelante, de cómo pudieron organizarse de algo que es como tan básico y tan necesario para nosotros como hacer un fueguito y sentarte alrededor de un fuego a conectar.
al final me queda la enseñanza del deseo y la pasión y el respeto por la vida, ¿no? Siento que es una historia que te deja mucha enseñanza. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y siguiendo con esta línea de las preocupaciones y riesgos que nos acechan, pues ya se publicó por fin el reporte anual que hace el Foro Económico Mundial sobre su reporte de riesgos globales. Y esta sería la edición número 19 que hacen este reporte, en donde pues básicamente hay dos categorías, ¿no? Una que es a corto plazo y otra a largo plazo, entendiendo corto plazo los próximos 2 años y largo plazo a partir de los 10 años. En donde pues así como habíamos hablado el año pasado, porque ya también el año pasado habíamos comentado el reporte en su momento del 2023, pues aquí sigue el tema de la desinformación y todo el fenómeno de las fake news agravado o agudizado por la incursión de la inteligencia artificial. Ahí me quiero detener un instante, Fer. O sea que este reporte, como tú mencionas, se hace a 2 años y a 10 años. Uh-huh. Lo que le preocupa a este grupo de personas que participaron en esta encuesta, porque esto no nace de estudios económicos, nace de una encuesta de participación donde participan sí compañías, el sector de gobierno, empresarios, investigadores, científicos, etc. Es un panel de personas a las cuales se le aplica la encuesta. Que haya salido en el tema número 1 la desinformación, o también todo lo que está ocurriendo, porque primero es un año de elecciones, se están jugando, y eso es un dato que tú tenías, un dato de cuántas elecciones se están jugando en el mundo. 2024 es un año donde compramos un boleto de ida a un lugar donde probablemente no va a haber retorno. Es decir, vamos a decidir cómo se va a decidir, cómo se va a pensar, cómo se va a diseñar, cómo se va a dar prioridad a los temas que urgen resolverse como humanidad o no. Y esa decisión se va a jugar en muchas partes. Reino Unido tiene elecciones, sí, Estados Unidos tiene medio elecciones. Planeta está llamado a las urnas. México tiene elecciones. Eso está muy fuerte, porque también Estados Unidos está en elecciones, Rusia, la Unión Europea, Indonesia, Taiwán, o sea, en todos lados hay elecciones este año. Y es la primera vez que vamos a ver, y ya estamos viendo, Fer, el impacto de la inteligencia artificial en la información mundial. Y o eso desinformación. O desinformación. Bueno, sí. O sea, al final del día, cuando tú inventas un dato que parece real, o pones una imagen o un video o cualquier cosa que tiene el objetivo solo de provocar que el otro deje de confiar en X persona para no votar por él, estamos hablando de algo que ya habíamos vivido por primera vez. ¿Te acuerdas cuando Facebook y Cambridge Analytica tuvieron este escándalo en las elecciones de Estados Unidos? Pues ahora ya no es solo en las elecciones de Estados Unidos, hoy lo vamos a ver como un fenómeno global y se pone en el riesgo número 1. Y hoy, Fer, no hay manera. O sea, ¿qué herramienta hay que hoy tengan las herramientas tecnológicas para poder decir, híjole, lo solucionamos en el cortísimo plazo? No hay. No, al contrario, yo creo que esta opción que ofrece, por ejemplo, ChatGPT, de que tú crees tus propios GPTs o GPTs, pues lo único que hace es extender o expandir esta problemática, ¿no? Porque ahora si cualquiera puede crear un ChatGPT que esté con el objetivo de crear información falsa o de inventar datos o de crear narrativas falaces, pues eso lo único que hace es agudizar. O sea, si lo ves, y regresando nada más tantito al tema de la numeralia, 70 países en el mundo se enfrentan a votaciones en este año. Eso representa 3.700 millones de habitantes, o sea, es casi la mitad de la población del mundo, ¿no? Imagínate a 3.700 millones de personas intercambiando información, o sea, por eso es importante lo que señalas. No es que no exista la herramienta, yo creo que existe, pero nadie, o sea, no se está usando para eso. Al contrario, ¿no? Creo que se está usando en contra, para manipular, para confundir, para desinformar, y por eso no me extraña que sea en el primer lugar.
En su momento, cuando Facebook atraviesa este problema de Cambridge Analytica y que ahora se tiene que llamar Meta, como un rebranding tratando de dejar atrás ese capítulo, lo que había era un comité de personas editoriales que validaban los contenidos que se publicaban en la plataforma. Sin embargo, económicamente hablando, Fer, nunca salió adelante ese proyecto y tuvieron que cancelarlo. Hoy, cuando volteas a ver qué está haciendo, por ejemplo, Google para evitar esto dentro de sus plataformas, su respuesta seca es el algoritmo. A tal punto que, por ejemplo, hoy en YouTube no puedes hablar de ciertas palabras, aunque estés informando o estés dando una noticia o un análisis del tema. Hay palabras prohibidas que banean por default esa palabra. Y esa no es la solución tampoco. Es decir, la solución no es algorítmica y por ende podemos ver que 2024 va a ser el inicio de un año problemático, muy problemático en términos de cultura de información. Y por ende vamos a ver líderes políticos que van a llegar ahí, que van a ganar, no siendo la opción más viable y sensatamente intelectual para resolver problemas, sino la más popular que logró engañar masivamente a las personas que no tenían idea de cómo filtrar qué es real y qué no lo es. Un poco en Magazine Review, hace 2 ediciones hablábamos de una revista que se llama Telos, que es una revista española de Fundación Telefónica, que justamente abordaban el número entero sobre qué es real y qué no es real. Pues estaban adelantando totalmente a esto. Ya ni siquiera es un punto de la posverdad, ya es un punto de la posrealidad. Es como, ¿qué es real y qué no es real? Los humanos no estamos entrenados para poder entender o poder diseccionar qué de lo que te está llegando a tu pantalla es real y qué no, y más proveniente de alguien que ya se infectó, de alguien que es tu amigo, tu esposa, tu novio, tu familiar, alguien que le crees y que te hace llegar un mensaje que es falso, pero ninguno de los dos se ha dado cuenta que es falso. Sí, totalmente. O sea, esto es tan grave de acuerdo a este reporte y esta perspectiva que está por encima de los eventos extremos por el clima, ¿no? Sí, que es la número 2 de ese, ¿no? Es el número 2, aunque siempre debió ser el 1. O sea, eso también nos deja ver cómo estamos muy preocupados por la parte tecnológica, pero no tanto por el planeta, o en segundo lugar, sin reflexionar que si no hay planeta, pues ni desinformación va a haber, ¿no? O sea, claro. Pero ahí están nuestras prioridades y para eso es este reporte. Sí, lo está dejando claro que la humanidad sigue siendo política, o sea, que se maneja este poder que no es poder, pero el resto de la gente sí lo compra como un poder. El poder político es lo más importante y lo pone como tema de desinformación, y la segunda es cambio climático. La tercera es la polarización social, y tú y yo hemos dicho en varias ediciones del podcast que está el contexto perfecto para el siguiente Hitler, por la radicalización, por las ideas, por las mini guerras regionales que están ocurriendo, por los conflictos internacionales que se pueden desatar, y evidentemente esto lo pone en un tercer nivel de riesgo, esta polarización social que estamos viendo en todos lados, izquierda, derecha, centro, radicales, se está calentando la humanidad. Y después sigue otro tema tecnológico que es la seguridad o inseguridad cibernética, que pues evidentemente está muy correlacionada con el 1, solo que acá está muy enfocada en cómo cada vez vemos más ataques no solo a empresas, sino a gobiernos, a organizaciones, instituciones, personas, pues sí, ¿no? Con el resultado de todo lo que está ocurriendo, pues cada vez somos al mismo tiempo más vulnerables. Y si unes mucho la cuarta, que es esta, ciberseguridad, con la 1, como tú mencionas, son padre e hijos. O sea, hemos platicado en algunos círculos sociales, ahora que tuvimos la oportunidad de ir a Guanajuato, justamente de cómo la duplicidad de personas, por ejemplo, alguien puede clonar tu voz ahora. Imagínate un secuestrador que ahora está creando un grupo de nerds secuestradores para llamar al número de tu familia, y ya ni siquiera necesitan secuestrarte, ya solo fingen ser tú, hacen que tu voz engañe a ese grupo de familiares y reaccionen ante ellos. O sea, vamos a estar viendo muchas de estas estafas vía IA, gracias a la herramienta que está para todos y que son parte de esta cultura de seguridad que no existe, nadie nos ha explicado y nadie ha diseñado el modelo para protegernos. Y en el quinto está conflictos armados interestados, ¿no? Y digo, es que no podía ser en este aspecto más atinado, desafortunadamente, que iniciamos el año con el tema de Ecuador, ¿no? O sea, que fue un conflicto armado dentro de ese lugar.
Y pues creo que las vertientes aquí son muchas. Por un lado hay lugares donde se están desatando esto por el tema de migrantes, por el tema de desplazamiento climático, en otros tantos, como en el caso de Ecuador, desafortunadamente por el tema del crimen organizado. O sea, ahí no solamente es una variable la que provoca estos conflictos, sino un montón de vertientes en diferentes lugares de acuerdo a la zona y el conflicto a resolver, pero está pasando. El listado sigue y sigue, Fer, pero también hay que voltear a ver el top 5 de lo que propone para los siguientes 10 años. Y si te das cuenta, aquí sí hubo un tema donde ya ganó la categoría de medio ambiente. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que cada año este reporte se avienta a 10 años el cambio, ¿sabes? O sea, cada año este reporte, si lo analizas, en el periodo corto, el cambio climático o en este caso los eventos extremos por el clima aparecen en los primeros 2 lugares o 3, pero solo hasta cuando es a 10 años lo avientan en el primer lugar. O sea, como claro, de siempre se posterga. No es problema hoy, ¿no? Sí, como si no fuera un problema ahora, y es como estamos viviéndolo, vivimos en lo de Acapulco, ahorita estamos viviendo en Estados Unidos una de las peores nevadas, o sea, está pasándonos y seguimos como postergando, como si nos quedara un montón de tiempo, y eso a mí me abruma un montón. Obviamente aquí sí se ponen en el 2, en el 3, en el 4 temas relacionados con el ecosistema, con el cambio de sistema planetario, la pérdida, biodiversidad, los recursos naturales que se agotan. Y es como, ok, está muy bien, pero me encantaría ver eso en nuestra agenda ahorita, en el presente, en primer lugar, porque si seguimos diciendo, bueno, esto es prioridad, pero a 10 años, o esto es un riesgo a 10 años, y ya es un riesgo ahora mismo, y creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Que mucho de lo que hacemos tú y yo ya ni siquiera es plantear escenarios de si lo logramos, y lo dijimos en varios podcasts, no lo vamos a lograr, o sea, la humanidad no está lista hoy a nivel sistémico. Bueno, yo no me enteré de esa decisión, pero, o sea, yo sigo creyendo, si no, no haría el podcast, pero... No lo vamos a lograr. Vamos a lograr lidiar con las consecuencias de no haberlo logrado. Es la realidad. Los datos científicos ya están ahí y tú ves reunir a los líderes globales discutir claro, el tema. Ves en la COP. Y no está una pasando. Broma. No está pasando. Va a pasar cuando sea el último día. O sea, cuando ya esté el incendio en la puerta de tu casa y esa región en particular va a hacerlo. O sea, quien lo hizo, por ejemplo, California, lleva un adelanto sobre el manejo de fuegos y la administración del agua o el valor del agua en la sociedad. Pero el resto del mundo va a reaccionar hasta que se le acabe el agua a cada una de las zonas. Es decir, lidias con el problema una vez que ocurrió. No lo anticipas porque pareciera que estás perdiendo el tiempo. Esa es como la percepción. Yo no veo un político ahora en estas campañas que está hablando de futuros. Están hablando de lo inmediato, que son los mismos temas que no se lograron resolver durante 60 años de este sistema que hay, que sigue siendo el tema de la pobreza, el tema de la injusticia social, el problema político, todo lo que ya sabemos es la misma agenda. Nadie trae una agenda de futuros. Al no tener una agenda de futuros en el tema político que lo puede empujar, Fer, esto es un jaque mate, no vamos a resolverlo. Vamos a tener que diseñar en los escenarios donde esto ya pasó. Y a partir de ahí, al tener este listado, lo que hace, o sea, algo que tú y yo platicamos del podcast es, no queremos que este podcast siga trayendo estos temas negativos, pero no podemos poner a un lado que esta es la realidad. O sea, que los datos científicos que nos dan... tampoco podemos ser ingenuos y ponernos una venda en los ojos. Ahora, la gran oportunidad desde el punto de vista creativo y de innovación y de diseño y de futuros sería... Si ya te diste cuenta que este escenario de 10 años, ¿dónde está la agenda? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para llegar y ser tremendamente válido como compañía, como ser humano, para resolver esos problemas que ya van a estar ahí en ese transcurso de tiempo? Esto es lo que te está dando este tipo de reportes. Y lo que hacemos en este podcast es darte el lujo de avisarte antes que nadie para tomar estas decisiones. Hay quien no va a hacer nada, quien solo se va a ir, va a cerrar, no va a voltear a ver nada. Es más, no vuelve a escuchar este podcast jamás en su vida. Y ha ocurrido. Pero tú sí que sí te estás quedando, estás recibiendo por anticipado las oportunidades que sí va a haber. Por ejemplo, quien logra resolver el problema de desinformación vía IA, ¿qué hay que hacer ahí?
yo a nivel personal, por ejemplo, he pensado tiempo y es, no se puede hacer algorítmico. Es una mezcla algorítmica editorial. De tal manera que cuando tú estás viendo tu TikTok o tu Facebook o tu Instagram, todas las plataformas que están distribuyendo información creen una nueva categoría, una nueva ventana, una nueva pestaña, un nuevo icono que sea como un Verified By. Y ese Verified by Humans sería que alguien a nivel editorial que sabe del tema verificó que la información sea correcta y por lo tanto estés tú filtrando a tu timeline que solo te esté llegando solo Verified by, y cuando llegues con un dato que no tenga el Verified by lo estés tomando como un tema de ok, entonces esto todavía no lo tomo como válido en ese instante hasta que ocurra. Ese es el tipo de cosas que están ahí. ¿Cómo vamos a diseñar esa solución? Esa es la gran oportunidad. Lo mismo con el tema del planeta, lo mismo con el tema de la IA, lo mismo con el tema de la ciberseguridad o de la polarización social. Todas esas cosas necesitan urgentemente ideas, respuestas, hipótesis, soluciones. Y ahí es donde está planteada la oportunidad de ver este tipo de reportes. Ahora, también, Fer, el Parlamento Europeo, a través de su zona de think tank que tienen, sacaron un reporte con los 10 temas que ellos están observando para la zona europea. No vamos a profundizar tanto, solo lo voy a enumerar. Primer tema número 1, o sea, el número 1 que está en la agenda son los jóvenes europeos acuden a las urnas en masa, que es justamente este dato que tú traías de cuántos seres humanos en el mundo van a estar votando o metidos en un tema de elección importante. Pues bueno, en la comunidad europea evidentemente los jóvenes van a definir mucho de lo que va a pasar en estas elecciones. Tema número 2, cómo contrarrestar la falsa realidad y la desinformación en un año de elecciones, que coincide mucho con lo del reporte pasado. 3, la hora de acelerar los resultados de la doble transición, y esto es algo que ellos como europeos o como comunidad europea han llamado Next Generation. 4, el exceso climático y la adaptación. 5, el futuro del sector automovilístico de la Unión Europea, y tú y yo lo hemos visto. Los automóviles no van a dejar de existir. Las ciudades como las conocemos lentamente están transicionando. La única transición que están colocando es definir en qué zonas de las ciudades se va a permitir o no determinado transporte. Y por ejemplo, el auto de combustión en la Unión Europea, hay ya países específicos que no dejan circular, aunque sea un coche del año, pero es de combustión, no puede circular en la zona centro. Entonces este tipo de nuevas políticas hacia el sector automovilístico y sobre todo la política de movilidad es algo que se está definiendo hoy. John, si te das cuenta, están casi alineados a la perfección o sincronizados tanto el reporte de riesgos globales como este reporte que se enfoca solo en la Unión Europea, ¿no? Las preocupaciones son las mismas, las elecciones, la desinformación, la inversión, en dónde se está yendo, qué resultados se está generando y pues el tema del cambio climático que sigue en la mesa, ¿no? Tú hablabas hace un momento sobre traer las malas noticias y la oportunidad que esto representa. De nueva cuenta, a mí lo que me lleva a la mente es nada, y lo acabamos de hablar con Mujeres de Fuego, nada está escrito. O sea, yo no soy tan determinista, yo no creo en la teoría de Devs de que ya todo está escrito y vamos a llegar ahí. Soy optimista, pero soy un optimista informado y pragmático en el sentido de decir, ok, sí es muy posible y muy probable que no logremos reducir el objetivo de no alcanzar los 2 grados. O sea, yo también coincido contigo que posiblemente sí lo alcancemos porque los datos nos muestran que no hemos reducido nada, que los países que se comprometieron pues no, en realidad no han entregado los resultados estimados o deseados. Pero yo sí creo que las cosas pueden cambiar, como en la historia de Mujeres de Fuego, desde la comunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, ahora que estamos dando cierre al reporte de tendencias que se va a presentar el 28 y 29 de febrero en el FBS, una de las cosas que me doy cuenta es que las comunidades, las zonas, los proyectos que están intentando generar un cambio, lo están haciendo, uno, en las periferias, sí, pero 2, también desde la comunidad, desde el preguntar realmente cuáles son las necesidades. Y proyectos tan sencillos como uno que publicaba yo la semana pasada en mi LinkedIn, que es una compañía que fabrica tenis o calzado para infancias. Desarrolló una patente en donde el calzado dura hasta 3 tallas para que no tengas que estar comprando y comprando, porque pues como los niños están en crecimiento, pues les compras muchos pares de tenis porque los van dejando, ¿no? Y esto es como un poquito alargar la vida y usar otras fibras textiles. Es decir,
entiendo que no se va a detener la actividad humana, pero sí creo que hay otras formas de satisfacer esas necesidades o esa demanda. Y hay muchos proyectos que hoy están ocurriendo que están enfocándose en eso, no solamente en nuevos materiales o biomateriales, sino también en el uso responsable de los productos, en la gestión responsable de los residuos, que es donde hemos insistido en este podcast, que es donde sí podemos tener agencia o alcance de poder realizar cambios. Eso por un lado desde el aspecto individual, pero desde el aspecto organizacional yo creo que también todo esto al final del día se reduce al comportamiento humano, es decir, todas estas cosas del que llamamos cambio climático, pues no es que el planeta lo haya provocado por sí mismo, ¿no? O sea, el planeta tiene ciertas reacciones que son consecuencias al sobrecalentamiento, pero que son, como ya se demostró científicamente, pues generados por nuestros gases los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero más allá de eso, creo que como organizaciones podemos hacer cosas poniendo foco central en las personas, que es de donde nace todo esto. Una cosa que yo escuchaba esta semana era justamente el tema de la desigualdad y todo esto, que no se toca en ninguna de las prioridades, por cierto, pues nace desde cosas muy simples como el acceso al transporte público, ¿no? Y eso me hizo cuestionarme a mí ni en ningún lugar en el que he trabajado, nunca nadie me preguntó, oye, ¿cómo haces para llegar al trabajo? Es como tú llegas y pues por tus medios y a ver cómo puedes, ¿no? Y creo que hoy eso también nos lleva a cuestionar ¿por qué estamos obsesionados con que la gente venga a trabajar aquí físicamente cuando posiblemente el que no venga le da un mejor acceso a una mejor calidad de vida, y entonces teniendo una mejor calidad de vida podría tener tiempo de pensar en esto y tomar mejores decisiones? O sea, en ese ejemplo, Fer, o sea, en ese ejemplo particular de trabajo, yo pensé ingenuamente, y a veces soy ingenuo creativo, ¿no? Diciendo, wow, esto que pasó de COVID nos va a dar una nueva cultura laboral. Hoy, 2 años después del término, entre paréntesis, de COVID, los CEOs, los directores, ¿en verdad implementaron una política nueva de trabajo? Por eso, a eso me refiero. Yo lo que estoy haciendo es invitar a las personas que nos escuchan, que si lideran equipos, se cuestionen todo esto, porque al final tú podrías pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el cambio climático? Pues tiene mucho que ver, porque si las personas no necesitan salir de sus hogares o del lugar en el que estén para trasladarse al trabajo, y tú estableces una buena política de cómo debe funcionar el trabajo, objetivos claros, ¿no? Todo el procedimiento que se debe hacer en una transición como esta, entonces podrías desde esa perspectiva aportar un cambio. A eso me refiero, o sea, más que criticar si lo hicieron o no, yo creo que esto más es una invitación, se vuelve una invitación a una reflexión de cómo sí tenemos poder de agencia, de cómo sí podemos tomar otras decisiones, diferentes decisiones, nuevas decisiones que de alguna manera u otra, al estar todo interconectado, avalen o de alguna manera muevan los engranes sistémicos para que la gran maquinaria funcione. O sea, lo que yo quiero decir es que no quisiera que estos reportes, o no me gustaría que solo al hablar de reportes de riesgos pues sientas miedo y digas, ay no, qué mal, ¿no? Sino más bien te cuestiones de a ver qué yo puedo hacer. Por ejemplo, ahorita en época de elecciones, ¿qué es lo más sano que puedes hacer? Estar atento, estar alerta, verificar la información que compartes, informarte. Yo no estoy diciendo que si votes, no votes, o votes por X o votes por Y, sino que como la responsabilidad de ejercimiento ciudadano de votar y implica una serie de pasos que a veces omitimos, y sobre todo hoy con las plataformas digitales. Yo creo que hoy más que nunca debemos luchar por estar informados, luchar por fuentes verificadas, no compartir cualquier cosa que nos llegue y distribuirla en nuestros grupos de WhatsApp, sino tener esta cautela, porque como bien lo decías, y no solo en México, en el mundo, en la mitad ya vimos casi del planeta, se está jugando el futuro de muchas cosas. Entonces creo que ahí nos viene bien estar muy concentrados, estar muy atentos, porque eso también se une con la polarización social. La sociedad se polariza más si hay más personas alimentando este monstruo, ¿no? O este algoritmo que no tiene otro objetivo más que eso, más que dividir, porque ya como bien se dice en esta frase, divide y vencerás, ¿no? Y creo que por eso decía desde el inicio, para mí ejemplos como lo que pasó con Mujeres de Fuego nos muestran cómo si nos unimos en comunidad realmente
realmente sí podemos provocar algún tipo de cambio. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, antes de despedirnos, tenemos una gran noticia. Ya está abierta la convocatoria de postulación para asistir a nuestro evento que hacemos cada 4 años. Y estoy hablando del FBS, Future Business and Strategy 2024. Llega a su fecha de realización 28 y 29 de febrero en el Centro de Cultura Digital. Si tú estás escuchando este podcast y quieres asistir, quieres tener un lugar, un asiento en este evento, necesitas postularte. Para más información, visita la página fbsevent.com. Esta versión del FBS, recuerda que tenemos un Power By, es la primera vez que tenemos y nos encantó. 3M, es Power By 3M, así que gracias a ellos también se está haciendo este evento del FBS. Y hasta aquí llegamos, John, con la versión gratuita de Creative Talks Podcast. Gracias por escucharnos. Recuerda que esto va a seguir cada semana, pero si quieres más, si tienes ganas de más, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, ya que ahí cada semana de igual forma vamos a tener una versión extendida de Creative Talks Podcast y otros contenidos que también se están sumando, como el Magazine Review y la reseña de libros de Bookshake. Pero si llegaste solo hasta acá, pues te agradecemos el tiempo, te agradecemos todo. No olvides que nuestra página de Patreon es patreon.com/BlackbotRocks. Si quieres suscribirte, eres bienvenido o bienvenida, y si no, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó